Usted lo puede hacer, nosotros no podemos. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 33, donde vamos a dar lectura. Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 33, dice así la Escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, aquí estamos, Señor, tal vez con más debilidades que antes, rogando tu asistencia y tu favor para poder hacer lo que es imposible para nosotros. Derrama de tu gracia, tu Espíritu mora en nosotros, como hemos cantado, Señor, y te pedimos que tú hagas viva tu palabra, pertinente tu palabra en los corazones. Llama tú la atención de cada corazón a prestar atención, a valorar, a sacar provecho de estos principios. Te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como nosotros habíamos dicho en otras ocasiones, el matrimonio está diseñado para dar gloria a Dios. El Señor nos salvó para que demos gloria a Él. El pecado nos deterioró, nos alejó de Dios, y la redención, ese rescate de Cristo hacia nosotros, entonces restaura ese propósito con el cual Dios nos creó. O sea, de manera individual debemos de dar gloria a Dios. Como iglesia, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios primordialmente, y también el matrimonio. El matrimonio es una figura, una reducción, una imagen, como se lo pueda comunicar, de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y si la relación de Cristo y la iglesia da gloria a Dios, quiere decir que los matrimonios que llevan esa norma dan gloria a Dios. Algo que hemos repetido muchas veces es el hecho de que de todas maneras se vive. ¿Qué quiero decir con eso? Que una persona puede vivir 100 años fuera del temor de Dios, comiendo, trabajando de manera normal, concluyó su vida. Pero nosotros estamos aprendiendo no sencillamente a vivir, sino cómo vivir dándole gloria a Dios. Es lo mismo, un matrimonio puede permanecer. Anteriormente, cuando yo era un muchacho, los matrimonios permanecían por muchos años, unos aguantando, otros de otra manera, otros porque ya no hay para dónde coger, etcétera, pero llegan hasta una cantidad de años considerable. Pero el propósito de Dios con el matrimonio cristiano no es sencillamente que permanezcan. Primero es que le den gloria a Él con esa unión, y segundo es mantener una relación en amor. Eso es lo que testifica al mundo la gran diferencia. Porque si en el mundo hay una pareja que permanece, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que esta pareja ha permanecido, pero ha sido siguiendo los lineamientos del Señor, y por tanto ha dado gloria a Dios, y el vínculo que los ha unido ha sido el amor. Y en vez de irse deteriorando, ese amor ha ido fortaleciéndose. De manera que estamos ante una porción que usted dirá, yo dije,
Yo dije, pero la mayoría de nosotros no se trata de varones casados. Esa es la realidad, no es una charla de pareja. Estamos trabajando, estamos tratando a Efesios de manera íntegra, completa, versículo por versículo. Sin embargo, la palabra de Dios es buena y es edificante para todos en toda etapa de nuestra vida. Hermanos, siguiendo esa misma línea, consideremos que el ser humano, cuando viene a Cristo, o sea, una persona cristiana, es una persona especial. Es una persona que vive de una manera consciente de que se encuentra ante un desafío. La vida cristiana es un desafío, es un reto. Se encuentra ante un desafío que es imposible de ser alcanzado por una persona humana, pero a la vez él entiende, cree, está consciente de que con la gracia del Señor, él lucha para formar en sí, en él, el carácter de Cristo. Es un gran desafío, porque es un estándar bastante elevado, bastante alto. Es cultivar las virtudes de Cristo en nosotros. El cristiano sabe que hay una relación muy estrecha entre la conducta del ser humano y el carácter. El carácter es aquellas cualidades que nosotros repetimos continuamente. Es aquella cualidad que decimos nosotros somos así, soy así. Es imposible tomar el carácter de Cristo o formar el carácter de Cristo en nosotros si nosotros no ponemos en práctica esas virtudes de Cristo en nuestra vida. Repito, el carácter se forma por la repetición de una conducta. Para que las virtudes de Cristo se vean en nosotros tenemos que repetirla una y otra vez en nuestra vida, hasta que ya lo que se vea sean virtudes de Cristo y no el pecado que mora en nosotros. Hay una relación íntima entre esas dos cosas, conducta y carácter. A través de esas acciones repetidas, a lo largo de un tiempo considerable, la conducta deja ver, produce un carácter. Por eso es que en la medida que pasa el tiempo, nos vamos poniendo no solamente viejos, sino más obstinados en la forma en que somos. Cambiamos menos, porque eso es lo que más hemos practicado en nuestra vida, tal o cual conducta. Por eso debemos de preguntarnos, en mi caso, estoy creciendo, todos vamos avanzando, no permanecemos estáticos, pero yo me pregunto, ¿estoy creciendo en qué sentido? ¿Está creciendo mi amor, que es una virtud de Cristo, o el egoísmo, que es parte de mi pasada vida? Estoy aumentando, estoy creciendo, pero ¿en qué estoy creciendo? ¿En ansiedad o me estoy tornando más paciente? Estoy observando que en mi vida había situaciones que yo le enfrentaba y que desde que llegaban estaba yo ansioso, preocupado, excesivamente afanado, pero ahora estoy mostrando paciencia ante esas situaciones. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál de esas dos cosas está aumentándose en mi vida? ¿Estamos creciendo en una o en otra? ¿Estoy creciendo en pureza o en impureza? ¿Se está viendo más en mi vida un distanciamiento del pecado o estoy corrompiéndome más? El mundo se corrompe cada vez más, pero el cristiano debe ir creciendo en santidad. El caso es que todos los días, cada día estamos entrenándonos, estamos creciendo en una o en otra dirección. No estamos estáticos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestro hacer. Nosotros vamos desarrollando ese carácter. Cada día enfrentamos un nuevo desafío. ¿Cómo comportarnos ante tal o cual situación? ¿Cómo comportarnos de una manera adecuada ante tal o cual situación? Y ese repetir, repito, las virtudes de Cristo, la voluntad de Dios en nuestra vida, es lo que irá formando en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Tenemos que repetirlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo una y otra vez.
No basta con hacerlo hoy y olvidarnos de eso mañana y volver a como éramos antes. No, hay que hacerlo una y otra vez hasta que quede impreso en nosotros esa virtud. Al acercarnos entonces a Efesios capítulo 25 al versículo 33, nosotros debemos aceptar, debemos entender que el Señor nos está guiando a una virtud de Cristo. Nos está guiando, nos está trayendo a un estilo de vida diferente al que nosotros aprendimos en el mundo, en nuestra vida pasada. Es una vida que requiere la fuerza que da el Espíritu Santo, la gracia que da el Espíritu Santo, el poder de Él para que eso se pueda manifestar en nosotros. Vayamos al versículo 25, donde inicia nuestro texto. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento es amar. Ese es el mandato. Pero a la vez el Señor nos dice, nos da un modelo, nos dice la manera en que nosotros debemos amar. No es como el patrón que trajimos del mundo, no es un modelo tomado del mundo, sino que Él nos está llevando, como dijimos, a un estilo de vida, a una virtud de Cristo, a un estilo de vida agradable al cielo. Dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Lo que recibimos de nuestro padre fue una vana manera de vivir. Ellos no nos infundieron, no nos comunicaron, no implantaron en nosotros principios de santidad. Ellos no nos enseñaron cómo se vive para agradar a Dios. Nosotros, eso es lo que traemos de impronta, de manera natural. Fuimos rescatados por Cristo de una vana manera de vivir, y esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. En el mejor de los casos, nuestros padres dieron lo mejor de sí, hicieron todo el bien que pudieron a nuestras vidas, a nosotros. Ellos dieron la mejor formación que pudieron para con nosotros, pero no fue una formación basada en la santidad, orientada hacia la santidad, porque nadie da lo que no tiene. Ellos no podían formar a un niño para agradar a Dios, siendo que ellos no lo eran. Ellos lo que hicieron, repito, en el mejor de los casos, fue inculcar en nosotros ciertos valores morales que son buenos, saludables para la sociedad, son buenos, saludables para la buena convivencia de nosotros. Muchos de nosotros salimos buenas personas, nada de ladrones, nada de personas socialmente enajenadas, fuera de lo común. No, ellos hicieron un buen trabajo. Ellos hicieron una persona con ciertos valores que les sirven para la vida aquí. Y ese es el problema, que lo que ellos hicieron en nosotros, el trabajo que hicieron en nosotros, es solamente útil para la vida aquí. Pero el propósito de esa crianza, de eso que heredamos de nuestros padres, no era que agradáramos al cielo, no era que agradáramos a Dios. El que nos entrena para agradar a Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Él se llama Espíritu Santo, porque toda su inclinación, Él en esencia es santo, y toda la inclinación hacia la que Él nos lleva es hacia la santidad. Lo que hicieron nuestros padres fue darnos un conjunto de herramientas para nuestra vida aquí, para, repito, una mejor convivencia, para ser librados de peligros, para no ser un problema en la sociedad, en el mejor de los casos. Pero la vida a la que Dios nos ha traído es diferente. Tiene promesa para esta vida y para la venidera. Hermanos, la vida piadosa no solamente nos reporta, nos da un bienestar aquí, sino también en la vida venidera.
Entonces, el Espíritu Santo nos introduce a una de esas virtudes, a una de esas capacidades, a una de esas características que Dios quiere imprimir en nuestro carácter, a una de esas virtudes de Cristo. Se trata del amor conyugal. Él trata aquí en el verso 25 de una virtud distinta a lo que nosotros tenemos por naturaleza, distinta a lo que traemos del mundo. Dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres. Primero comienza con un mandato, y si Él lo dejara tan solo en el mandato, tuviéramos un problema, porque no sabríamos la manera de amar. ¿Cuál es? Cuando nosotros revisamos la historia bíblica, encontramos a Amnón, cómo se confundió entre el amor por Tamar y una pasión. Y vemos lo desastroso que es. ¿Qué hace entonces el Señor? Él no solo nos da, repito, el mandato, sino que nos dice, nos da un modelo para que nosotros sepamos la manera en que debemos amar, ya que nosotros no sabemos, ya que lo que traemos es algo, son unos principios del mundo, de nuestra familia, lo que ellos nos han inculcado, y también tenemos lo que somos nosotros mismos, lo que traemos de caja. Esos tres elementos conjugados, lo que resulta es en lo que vemos en la sociedad comúnmente. Tal vez es por eso que aún el que abusa, el abusador de una mujer, de su cónyuge, alega que la ama, dice que la ama. ¿Por qué? Porque él no entiende otra cosa. Él lo que tiene es un conjunto de principios que le fueron inculcados por su familia, por la sociedad y por él mismo. Esos tres elementos se juntaron. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos señala dos modelos para imitar. Uno se encuentra aquí en el verso 25, nos dice: como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera en que debemos amar. Esa es la manera en que el cielo es honrado. Y el segundo está en el verso 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primero, como Cristo amó a la iglesia, y segundo, como a sus mismos cuerpos. Veamos la primera: como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, aunque el marido es cabeza de la mujer, ya lo vimos en el versículo 23, es sorprendente que el Señor no nos está mandando a gobernar a la mujer. Esto es así porque Cristo precisamente, aunque es la cabeza de la iglesia, lo que sobresale en la relación de Cristo con su iglesia no es cómo Él la gobierna, cómo Él la dirige, sino que Él la ama y la protege. Entonces, eso es lo que sobresale. Así también lo hace el Señor con nosotros. El punto es el siguiente: no solo debemos amar a nuestras esposas, sino que debemos hacerlo de una forma, de una manera específica. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a su iglesia? Él la amó con un amor sacrificial. Él se sacrificó por ella. Él murió por la iglesia, por redimirla, por salvarla. Entonces, el amor con que debemos amar a nuestras esposas es un amor que nos lleva a buscar el bien de la persona amada, al punto de sacrificarnos. Ese es el tipo de amor. Todo lo que es el amor bíblico conduce al sacrificio. Nosotros no podemos pensar que vamos a amar a una persona y que ese amor solamente se va a limitar a lo que es fácil, a lo que no nos cuesta nada. Como dijo David: no voy a sacrificar a Dios algo que no me cueste nada. Esa es la norma de la Escritura. Es un amor que nos lleva al punto de sacrificarnos. Ese es el amor que modela Cristo. Es un amor que da algo que nos cuesta, algo que viene de nosotros. Entonces, pero ¿qué significa en términos prácticos? En el día a día. Esto significa que nosotros tomamos la toalla que tomó el Señor Jesucristo en lugar de un sillón de mando.
Son dos cosas diferentes. Te recuerda lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso significa servir en lugar de ser servido. Eso significa que tú vienes a ser un colaborador de los quehaceres domésticos para aliviar la carga de tu esposa. Significa que tú no tienes ningún problema en servirle a ella. Hay hogares que enseñan que algunos oficios domésticos son denigrantes para los hombres, que los oficios domésticos son para las mujeres. Pero en realidad el siervo no piensa de esa manera. El siervo piensa en servir. Vayamos a Juan al capítulo 13, donde vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese ejemplo del Señor Jesucristo que nos conduce, que nos guía a servir, es el ejemplo que nosotros tenemos para amar. Dice Juan el capítulo 13, cuando estaban allí en la última cena, dice el versículo 4, no vamos a leer la historia completa, Juan capítulo 13, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Hermanos, cuando ellos llegaron al aposento, allí donde iban a celebrar la cena, era costumbre que un siervo, un esclavo, estaba allí para que, como las calles no estaban asfaltadas, lavase los pies de las personas y los secara con una toalla y entonces pasaran. Pero cuando llegaron no estaba ese siervo. Llegó el Señor Jesucristo con sus 12 discípulos. Tal vez se miraron todos el uno al otro. ¿Y quién limpiará los pies de nosotros? ¿Y usted sabe quién fue que lo hizo? El Señor Jesucristo. Se levantó de la cena, se quitó el manto, es la toalla a la que nosotros hacíamos referencia, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esa es una actitud de siervo. El líder tenía una actitud de siervo. Recuerde además cuando iniciamos en la introducción, comenzamos hablando acerca del carácter, esa conducta repetida que va formando un ser humano, la actitud, la forma de ese ser humano. Y hablábamos de que repetir las virtudes de Cristo en nuestra vida una y otra vez es lo que va a formar en nosotros. Si usted sirve y se acostumbra a servir, usted va a ser un siervo. Eso es en términos prácticos. No le va a dar problema servir. Vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 28, para que usted vea cómo Dios había formado esa característica en uno de sus siervos. Dice el capítulo 28 del libro de Hechos. En el versículo 2 dice: esto fue en el naufragio que sufrió Pablo de camino a Roma. Y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Con este fragmento es suficiente para ilustrar, para ver lo que nosotros queremos ver. Allí está un grupo de soldados y de prisioneros en una isla, en la isla de Malta, y los lugareños quieren ayudar a esta gente, que vienen todos mojados del mar y eso, y con frío, y le encienden un fuego. Y allí encontramos a Pablo cargando leña. ¿Pero por qué? Si hay tanta gente, ¿por qué tengo que ser yo? Porque Pablo estaba acostumbrado a servir, y él no podía quedarse de brazos cruzados donde había trabajo que hacer. El apóstol Pablo buscando leña para el fuego.
El apóstol Pablo haciendo eso que tal vez no le correspondía. Repito, Pablo estaba acostumbrado a esto, a servir. Él no podía ver a otros moviéndose para acá, buscándole la manera de que ellos recibieran un poco de calor después de estar horas en el mar. Y él se pone mano a la obra. Este es el ejemplo de Cristo. Pablo había aprendido de Cristo. En el contexto que estamos hablando, con relación a amar a su esposa, quiere decir que nosotros nos sacrificamos en el servicio a ellas. Quiere decir que nosotros no tenemos la actitud del manda más, sino la de servir. No mirándonos a nosotros mismos como superiores, sino que nos vemos a nosotros mismos como siervos. Eso es lo que nos enseña en ese contexto. Algunos maridos se niegan a hacer cualquier cosa que sea calificado como tarea de mujeres. Él se puede encontrar viendo su televisión en un lugar y en la etapa de la crianza, que es la etapa más difícil, puede estar por ahí el niño gritando muy cerca de él, pero él llama a la mujer que está afuera. Mira, ve lo que le pasa a ese niño, mientras él sigue viendo su televisión o mirando su teléfono, porque esas son tareas de mujeres. Ese no es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese no es el ejemplo de los siervos del Señor. El ejemplo del amor que el Señor Jesucristo nos da, nos presenta a uno que llega al sacrificio para que la otra persona tenga bienestar, para el bien de la otra persona. Una de las características de ese amor bíblico que ampliamente 1 Corintios capítulo 13 nos describe, dice que no busca lo suyo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Hermanos, uno de los grandes males destructivos para un matrimonio es el egoísmo. El amor verdadero, el amor bíblico, no busca lo suyo. Amnón andaba detrás de Tamar, pero él buscaba una gratificación personal, no buscaba no buscaba el bien de Tamar. Muchas parejas tal vez no consideran esto. Muchas parejas el egoísmo está minándolos, está dañándolos, pero ellos no han considerado esto. Y en los años que tengo he visto algunas que han llegado al límite. Son personas que tienen problemas hasta en el orden financiero. ¿En qué sentido? Ellos son productivos ambos, pero ellos tienen una falta de acuerdo en el manejo de ella. ¿Y sabe por qué tienen esa falta de acuerdo? Porque cada uno busca lo suyo. Cada uno, en buen dominicano, jala para su lado. Cada uno defiende lo suyo. Trata de que lo suyo se aumente. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Pero yo estoy bogando, yo estoy tratando por lo mío. Eso es altamente destructivo en un matrimonio. Tal vez aquellos que están unidos por esos intereses materiales permanezcan, como dijimos en principio. Duran muchísimos años. Porque su objetivo es ese. No es mantener una relación unida por el amor, sino que el objetivo es mantener una relación en medio de todos sus conflictos por causa de lo que los une, el dinero. Entonces, por esa causa, los conflictos se multiplican. Mientras ellos más van jalando para su lado, más daño se hace el uno al otro y más crítica es la situación, la relación. En medio de conflictos es que viven. El uno desconfía del otro. Okay, déjame ver bien, déjame leer bien lo que yo te voy a afirmar, porque cuando viene a ver hay un truco en eso. Sus conflictos, básicamente el conflicto o los conflictos de este tipo de pareja comúnmente son por la cantidad de bienes, por el dinero. Este no quiere darme lo que me corresponde, lo que yo entiendo, lo que yo creo que debe de darme. Esto es muy común en el mundo. Esto abunda. Pero en el pueblo de Dios es vergonzoso. El Señor
no nos da ese modelo. Vayamos a la segunda forma. La segunda forma nos dice como a sus propios cuerpos. Repito, Efesios capítulo 5, en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El Señor nos lleva al segundo ejemplo, el segundo modelo. Recuerde, nos ha sacado del modelo mundano, el que nos inculcaron nuestros padres, el que nace de nosotros mismos, para traernos a un modelo distinto, donde nosotros tenemos un ejemplo para nosotros ver nuestro propio cuerpo. Es fácil porque no está lejos de nosotros. Dice que debemos amarla como nosotros amamos a nuestros propios cuerpos. ¿Cómo que nosotros amamos nuestro propio cuerpo? Bueno, nosotros suplimos para las necesidades de nuestro cuerpo. Nosotros cuidamos las necesidades de nuestro cuerpo. Nosotros protegemos nuestro cuerpo. En primer lugar, nosotros suplimos. El marido, a causa del amor, a causa del verdadero amor, apágalo por favor, él se convierte en el principal proveedor del hogar. Él asume eso como su rol. El marido no es uno que se aprovecha de una esposa profesional. En nuestros días nosotros tenemos un ejemplo muy claro acerca de esto, de personas donde la mujer es más productiva que el hombre, pero el marido no se aprovecha de que su esposa es más productiva, sino que entiende que su rol como cabeza del hogar es proveer para su esposa y para su familia. Entiende que nosotros vivimos en tiempos donde se puede dar, pero que eso no elimina, no quita el deber que Dios ha puesto sobre nosotros. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en su primera carta a los hermanos a Timoteo. Dice primera de Timoteo capítulo 5 en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto no se refería a los parientes directos. Si alguno no provee para los suyos, cuanto más su familia directa, su esposa, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero las necesidades no se limitan al área económica. No sencillamente, no únicamente somos proveedores en el sentido económico, sino que en el ser humano hay necesidades físicas, hay necesidades emocionales, hay necesidades sociales, hay necesidades de recreación, hay necesidades sexuales, hay necesidades espirituales. El ser humano es un conjunto de elementos, no es una estructura uniforme, sino multiforme. Un ser humano no es una máquina que funciona automáticamente, sino que hay un conjunto de necesidades en él, hasta la necesidad de socializar con amistades, la necesidad de salir a otros lugares. Todo eso está incluido dentro de las necesidades de un ser humano. Hay parejas que salen siempre a los mismos lugares, hacen la misma rutina y no se dan cuenta que ellos mismos van experimentando un cansancio mental y emocional que termina en una falta de motivación para nosotros. Aún en las empresas saben que no pueden someter al empleado a una rutina continua, año por año, porque se le desmotivan. Tienen que hacer eventos, momentos especiales para que ese empleado se motive y pueda trabajar con mayor vigor, con mayor entusiasmo. ¿Cuánto más el matrimonio? El matrimonio no puede ser
una rutina, tenemos que suplir para esa necesidad también. Tenemos que suplir para todas las necesidades, tenemos que suplir para ese conjunto de necesidades que está en el ser humano. Algunos han encontrado que sus vidas son provisión económica, o sea, se han concentrado en eso. Tenemos sociedades enteras que lo hacen, los orientales, las ciudades grandes y productivas, Japón, etcétera, se han concentrado tanto que hay empresas que tienen que pagarle la primera cita a una cena. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes se concentran en producir, estudiar para producir bienes. El disfrute de sus vidas lo van dejando atrás, en el olvido. Después que ya ellos van entrando en cierta edad, piensan en tener un hijo para no quedarse solo, pero a veces es sin un compromiso. Ellos son como máquinas productoras, máquinas humanas. Han hecho de sus trabajos su todo y ellos solamente se concentran en eso. No trabajan para vivir, sino más bien que podemos decir que viven para trabajar. Pero no es eso lo que dice el Señor. El Señor lo que dice es que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Es una necesidad humana disfrutar de las cosas que Dios nos dio, porque para eso Él las creó. Yo le decía a alguien, estaba conversando con alguien que decía, no, tú tienes que comer para nutrir tu cuerpo, para el bien de tu cuerpo. Yo le dije, sí, pero Dios también colocó en la lengua, a diferencia de los animales, unas partículas que se llaman papilas gustativas, que es para que tú no solamente comas por comer y nutrir el cuerpo, sino que tú lo disfrutas. Un caballo te come los 365 días del año hierba. Y el mismo sabor, bueno, un día usted se le ha dado un chin más mareadita y un día más verdecita, pero es la misma hierba todo el tiempo. Y no se queja. Pero el ser humano no es así. Disfruta. Eso es una necesidad. Y la comida no solamente decimos que, mira, eso es lo último que miramos, que está nutritiva, qué sé yo qué. Está buena. Buen sabor. Entonces, hermanos, esas son necesidades que tenemos que suplir. Debemos amar a nuestras mujeres como nuestros mismos cuerpos, también en esa área del disfrute. Pero nosotros también nuestro cuerpo lo cuidamos. Así es el amor bíblico. El amor bíblico cuida. Cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar a nuestras esposas. Como nosotros cuidamos a nuestro cuerpo, de la misma manera debemos cuidar de ella. Por ejemplo, debemos procurar aliviar sus labores para que esas labores no excedan la resistencia de su cuerpo. Cuando cuidamos a una persona, también cuidamos de no ser ásperos con ella. Dice la carta paralela, recuerde que Colosenses es la carta paralela de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 19. El trato áspero, vamos a hablar de las palabras, hablando a cristianos, no vamos a hablar del trato áspero de manos o algo así, ¿verdad? En el contexto de nuestras palabras, nuestro trato debe de ser como quien cuida. No hay tal cosa como, bueno, es que yo hablo así y yo digo la cosa clara, llana, para que... No. Dios manda a no ser ásperos con ella. Eso es Dios que lo manda. A veces nosotros no nos ganamos el contento de la gente por decir lo que dice Dios. A los profetas ya ustedes saben lo que les pasó. Pero eso es lo que dice el Señor. Las palabras causan igual o peor daño que cualquier golpe físico. Esa es la realidad. Dice el sabio Salomón, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios capítulo 12, versículo 18. En aquel entonces para matar lo que había era una espada. Y él decía, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hermanos, es difícil olvidar palabras insultantes que hemos recibido.
palabras insultantes de un esposo o de cualquier persona airado. Las recordamos durante muchos años. Es difícil olvidar los insultos de una persona iracunda. Es difícil nosotros librarnos de esas heridas que producen las palabras denigrantes, las palabras maldicientes, las palabras dichas en contra de una persona. Mientras las heridas físicas, con un poco de tiempo y un poco de tratamiento, algún medicamento leve, las heridas físicas sanan y queda el brazo queda funcionando normal. Pero las heridas dejadas por las palabras permanecen por un tiempo indefinido. Eso no se sabe cuándo sana. Uno de los pasos más notables en nuestro proceso de madurez espiritual consiste precisamente en decir palabras pensadas, palabras no intencionadas, palabras con un propósito, con una intención, no malintencionada, sino con una intención, intencionadas. No palabras dañinas, sino palabras con la intención de algo bueno. Como dice el Señor, para edificación. El esposo cristiano debe cuidarse de esas palabras que usa, que no sean con el ánimo de ofender, que no sean palabras que ofenden. No puede tener el boche en la punta de la lengua. No puede tener palabras despectivas, burlonas, hirientes, humillantes para con su esposa. Eso es lo que significa cuidar. Que uno procura no herir con palabras. El apóstol Pedro nos dice que nuestro trato con ellas debe de ser como vaso más frágil. Dice él, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso es en el trato verbal, en el contexto del trato verbal. Este cuidado debe ser aplicado de una manera objetiva a la manera de hablar. Este trato incluye la caballerosidad. Este trato incluye todo lo que tiene que hacer, el quehacer al comunicarse, al hablar, y que debe de reflejar que usted tiene a esa persona en honra. Debe reflejar la posición de valor en que usted tiene a esa persona. Eso es cuidar. Por último, lo que hacemos con nuestro cuerpo es protegerlo. Dice nuestro texto que en el versículo 28, que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, que debemos amarla como nuestros propios cuerpos. Y él da una razón, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es normal, que uno se proteja, se cuide. Así debe ser también con la esposa. El marido es el protector de la esposa. Es la persona encargada de cuidar por el bienestar de ella, de protegerla. En nuestras manos, ellas deben experimentar seguridad. Seguridad en el presente y para el futuro. Para el futuro quiere decir que yo debo de tratar de proveer algo para el futuro. Porque no es bueno, en las Escrituras aparece el acumular, pero es sabio el prever. O sea, usted no solamente puede vivir del día a día. Vamos a comer hoy y mañana. Tenemos que depender de la fe. Sí, tenemos que depender de la fe, pero el Señor nos ha enseñado a nosotros prever, a nosotros mirar para que el futuro de nosotros y de nuestra familia tenga algo con qué. Hermanos, en pocas palabras y de manera práctica, a los jóvenes se los digo, no esperen que se le vayan los años sin tener ni siquiera un solarcito para su familia, para que su familia entienda, sienta que tiene a dónde reposar, que no va a venir alguien a tocarle la puerta, mire, tiene que dejar la casa porque ya usted no puede pagar el alquiler. ¿Y qué pasó con esos años? ¿Qué hicimos?
En nuestras manos, nuestras esposas deben experimentar seguridad. Somos los encargados de darle esa seguridad. Estamos hablando de algo básico. El Señor nos habla de sustento y abrigo. La casa está dentro de lo que es abrigo, de lo que cubre. No solamente se refiere a una camisa, sino que nosotros tenemos que tener eso en agenda. Yo le he hecho esta anécdota una y otra vez, que una vez yo trabajaba en mis primeros años que laboraba, y dentro del grupo de esos compañeros de trabajo había algunos que cobraban el viernes y el lunes tenían que tomar prestado para pagar la guagua que nos llevaba a trabajar. No tenían. ¿Y qué le hacían? Bueno, eso es otro punto de investigación. ¿Qué le hacían a los cuartos? El Señor nos insta a que nosotros seamos como la hormiga. Y en el matrimonio, al llamarnos a proteger, como nosotros protegemos nuestro cuerpo, nos está instando a ser previsores para el futuro y garantizar también el presente. Una de las situaciones que nos hacen sentir también en otro orden vulnerable es el estado de soledad. La protección tiene que ver también con proteger de ese estado de soledad. O sea, el esposo debe estar presente. Ambos deben estar presentes el uno para el otro. No puede hacerse una agenda donde todas las horas estén cubiertas por el trabajo. Vuelvo a citar a las culturas de Japón, las culturas orientales en sentido general, que cuando llegó el COVID, pues esas parejas no estaban acostumbradas a compartir, cada quien se iba a su trabajo y volvía y se acostaban, y eso les trajo problemas porque no estaban acostumbrados a compartir. El esposo debe estar presente, no debe tener una agenda tan cargada que después de sus horas de trabajo, entonces ahora van los amigos. Después de las horas de trabajo, ahora va el teléfono, hay que chequear todos los mensajes que me mandaron cuando yo estaba en el trabajo y no lo podía. Después de las horas de trabajo, no, ahora va la televisión. Entonces, no existe así una protección. Tampoco hay protección cuando es a la distancia. Uno por allá así, no. Es que es imposible dar protección a través del celular. Hermanos, consideremos estas cosas, consideremos estos dos modelos que el Señor nos da de cómo debemos amar y saquémosles el mayor provecho. Ha sido mi oración que por lo menos, no por lo menos, es una palabra mal utilizada porque el Señor no tiene límite, que eso nos lleve a meditar. Todos tenemos que examinar nuestra forma de amar, y unos para el presente, otros para el futuro, pero eso atañe a todo el mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos lleve a glorificarle a través de la relación matrimonial. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, hemos presentado, oh Dios, tu santa palabra, dependiendo enteramente de ti, de los efectos, de lo que tú vayas a hacer con ella, de lo que tú vayas a hacer a través de ella. Padre justo, Padre bueno, estamos, Señor, en tu mano. Quien conoce las vidas eres tú. Quien sabe, quien conoce si el modelo que estamos implementando y otros están pensando implementar es el modelo que han recibido del mundo, de los familiares. Oh Dios, que tú le convenzas de que tú das a los tuyos un modelo diferente, un camino distinto a seguir. Obra por tu gracia, Señor, te necesitamos, Padre. Convence de pecado a aquellos que no están en ti. Convénceles, Señor, de que ellos no pueden agradarte a menos que estén en Jesucristo, el Salvador. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.